Bienvenidos amigos a mi canal. Tenemos hoy una excelente estrategia con 3 indicadores y altos porcentajes de ganancias. Te lo explicaremos de la forma más sencilla, sin enredos y sin rodeos. Por supuesto sin pasar por alto las bases imprescindibles del trading. Así que vamos a por el dinero. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Un oscilador Aron de 20 periodos. Un RSI de 8 periodos con sobrecompra y venta en 70-30. Y unas bandas de Bollinger en 20 periodos con desviación de 2. Tipo de velas que utilizaremos serán japonesas de 1 minuto y el tiempo de nuestra operativa de 3 minutos. Estamos en el broker para configurar nuestros indicadores. Estoy utilizando Pocket Option hoy, pero esta estrategia funciona en cualquiera. Pulsamos el botón de indicadores, agregamos el Aron, las bandas de Bollinger y el RSI. Cambiamos primero las bandas de Bollinger por periodo de 20 y la desviación de 2. Guardo los cambios. El indicador Aron también de 20 periodos y en estilos cambiaré la línea alcista por verde y guardo los cambios. Y por último el RSI en configuración de 8 periodos. Me aseguro que en estilos esté la configuración sobre compra de 70 y sobre venta de 30 y guardo los cambios. Ya tenemos los indicadores. Las velas ahora hemos dicho que son velas japonesas de 1 minuto y el tiempo de nuestra operativa de 3. Así que tenemos todo preparado en nuestro tablero. Bien, pasamos a explicar nuestra estrategia. Tenemos como siempre los mejores pares de divisas con mayores porcentajes de pago. Vamos a resumir esta estrategia en 5 pasos. Paso número 1. Lo primero será ver lo que viene haciendo el precio. Necesitamos identificar la tendencia principal. Si no podemos visualizarlo fácilmente, podemos irnos a la temporalidad de 5 minutos para ver si es más fácil verlo. Si no es suficiente, podemos ir a 15 minutos y si no es suficiente, en 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces el paso número 1 es identificar la tendencia. Paso número 2. Debemos estar pendientes en todas las estrategias de nuestros soportes y resistencias más cercanos. Hacemos lo mismo. Si no podemos marcarlos adecuadamente en la temporalidad que operamos, podemos ir a temporalidades mayores para marcarlas. Paso número 3. Necesitamos que el precio haya salido del RSI. El precio tiene que estar en sobrecompra o en sobreventa. Ejemplo, si en este par vamos a operar en tendencia alcista porque vemos que es la tendencia principal, esperaremos a que el precio esté en sobreventa para operar hacia el alza. De esa forma, acompañamos el movimiento del mercado. Paso número 4. Necesitamos que el precio rompa el canal o las bandas del Bollinger. No tocarlas, tiene que romper. Paso número 5. Nuestra confirmación final será con el indicador Aron. Este nos muestra la fuerza de la tendencia, así que nos ayudará a esas confirmaciones para nuestras entradas exitosas. Bien, además debemos añadir 2 tips adicionales que no debemos olvidar para esta estrategia. El primer tip es tener en cuenta que para efectuar nuestra entrada, el precio debe haber salido del RSI, pero además tiene que volver dentro del canal de 70-30. Así que debemos esperar que salga y con paciencia esperar a que entre nuevamente. Y el segundo tip, no menos importante, es que nuestra entrada debe ser solo cuando la vela anterior haya finalizado, antes no. Es decir, que si la línea de la RSI vuelve al canal y la vela anterior no ha terminado, tengo que esperar para efectuar mi entrada. Así que vamos a visualizar
varios puntos de entrada en este par. Como dijimos, el paso número 1 es identificar la tendencia. Si voy hacia atrás, veo que el precio viene cada vez con puntos más bajos, así que la tendencia es bajista. Ese es el primer paso. Segundo paso, dijimos, verificar que no haya soportes y resistencias cercanos. En este caso aquí había un soporte, el precio rechazó, está intentando volver, veamos si lo rechaza o no. Así que en este par, si decidiéramos operar, operaríamos únicamente a la baja. Así que si opero a la baja, mi RSI debe estar en sobrecompra para poder efectuar mi entrada. Si es tendencia alcista y mi entrada es hacia el alza, tendré que esperar que el RSI esté en sobreventa. En este par, como la tendencia principal es bajista, añadimos una línea vertical para ver esos diferentes tipos de entrada. Primero sería observar dónde el precio rompió las bandas del Bollinger. Aquí sería un primer punto. Operaríamos a la baja, así que 3 velas, 1, 2, 3 y ganadora. El precio rompió, además el RSI, en este caso no salió del todo, pero sí regresó. Tocó la línea de 70 y regresó. Y la confirmación nos la dio también el indicador ARO. Fijémonos que cuando las líneas están sobre el nivel 100, aquí muestra fuerza. Pero cuando ya se despega de esa línea, está próximo a corregir o a cambiar la tendencia. Así que vemos que el precio rompió, el RSI se mantiene dentro del 70-30, así que hacemos nuestra entrada y ganadora. Si voy un poco más atrás, en este punto, también hubiésemos podido tener esta oportunidad de ganar la operativa. En esta vela roja, el precio rompió las bandas del Bollinger, RSI estaba por fuera, esperamos que entre, nos los confirma el indicador ARO, si fijáis, ya la línea empieza a estar hacia abajo, así que esa fuerza o esa tendencia alcista finaliza, y así que hacemos nuestra entrada. 3 minutos, operación hubiese terminado en este punto y ganadora. Y así encontraremos un montón de ejemplos. Hay muchos más ejemplos operando también contra tendencia, pero como dijimos, solo queremos operar con la tendencia. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por apoyar mi contenido, ya que de esta forma YouTube promociona mis vídeos, así que mil gracias. Y ahora sí, pasamos a los ejemplos en real, y no olvides quedarte hasta el final para poder observar con detalle las recomendaciones importantes. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.